Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos en las séptimas jornadas de trabajo social de los servicios médicos municipales de la Cruz Verde. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, a las licenciadas Ana María, Carla Ávila y Rocío Calderón. Vamos a dar unos minutos, ingresan para esta conferencia e iniciamos. Vamos a abordar la conferencia sobre sistematización, trabajo social y sistematización. Reescribir la praxis en la nueva normalidad. Vamos a analizar 4 ejes temáticos en esta conferencia, iniciando con un marco histórico de la sistematización en trabajo social. Vamos a ver cuáles han sido los hitos y procesos que han servido para la sistematización de la práctica. Vamos después, en el punto 2, a analizar las acepciones centrales y los puntos clave, así como definiciones de la sistematización de la práctica. Como eje 3, vamos a ver los pasos para la sistematización a través de diversos teóricos. Algunos mencionan 5 pasos para sistematizar, algunos otros 6. Vamos a ver todas estas miradas teórico-metodológicas que nos indican los autores. Y como último punto, vamos a analizar la escritura creativa, la nueva normalidad y el proceso para compartir prácticas innovadoras. En esta etapa de contingencia única que se ha venido desarrollando a inicios de este 2020, hemos tenido que reformular prácticas y las actividades. Entonces vamos a ver cómo podemos sistematizar todas estas nuevas experiencias y todas estas nuevas actividades que estamos realizando. Bien, con el marco histórico, tenemos que la sistematización tiene su nicho influenciado por el movimiento de reconceptualización. Esta es visualizada como un proceso de conceptualización, es decir, en la construcción de definiciones conceptuales de la disciplina de trabajo social propias de América Latina. Surge como resultado de la interrelación teoría-práctica, y aquí la sistematización adquiere una función especial en la construcción de un conocimiento teórico como parte del trabajo empírico realizado a través del proceso práctico. Entonces, aquí lo que va a permitir la sistematización es esta fundamentación de todas estas actividades que realizamos cotidianamente y transformarlo en un proceso que tenga más sustantividad en la práctica. Nos dicen algunos teóricos, como Herman van de Velde, refiere que la inquietud por sistematizar surge con fuerza a inicios de la década de los 1980,
como una preocupación de los profesionales que trabajan directamente con grupos populares. Es decir, la sistematización, uno de sus nichos es la educación popular y la educación comunitaria. De ahí es que empieza a tener esta inquietud por sistematizar todos estos procesos de cómo empezaban a alfabetizar a comunidades. En esta búsqueda de la cientificidad es que se van delineando los marcos epistémicos del trabajo social radical y liberador, así como las propuestas de guías y métodos para la planeación participativa y el diagnóstico. Todo esto que le mencionaba Fabi como experiencias de éxito y que se han generado específicamente en la delegación de la Ciudad de México Norte del IMSS, es justamente esto, sistematizar la práctica de las reformulaciones de estos procesos organizados y que se generan estas prácticas innovadoras. Tenemos en este siguiente esquema que en síntesis los primeros abordajes de la sistematización en América Latina provienen del campo del trabajo social, desde su propio proceso de construcción como disciplina científica. Estos abordajes tienen como base 5 afirmaciones. La referencia a la particularidad del contexto latinoamericano y, por tanto, a la influencia de las perspectivas de transformación social que pasan a ser dominantes en el contexto teórico de ese periodo. Otro punto importante, la negación de una metodología neutra, que era lo que sostenían las corrientes norteamericanas dominantes en el periodo anterior. Otro punto importante, la centralidad de la práctica cotidiana y del trabajo de campo profesional como fuente del conocimiento. Como siguiente punto, la necesidad de superar la dicotomía entre formación teórica y aprendizaje práctico. Y como otro punto, el interés por construir un pensamiento y una acción sustentados y orientados con rigurosidad científica, que es de las principales acciones que se busca, que nuestras intervenciones tengan una rigurosidad científica. Y esto se va a conocer a través de diferentes instrumentos de la sistematización, a través de diferentes rutas metodológicas de la sistematización de la práctica que vamos a abordar más adelante. Bien, vamos a ver algunas definiciones de la sistematización de la práctica de algunos de los principales autores. Tenemos a Mercedes Gagneten, esta teórica de Argentina, nos dice: la sistematización de la práctica es el proceso por medio del cual se hace la conversión de práctica a teoría. Sistematizar es reproducir conceptualmente es el procesamiento de los movimientos de la realidad misma, de los procesos de transformación, así como de los conocimientos que dichos componentes generan en los actores en esta tarea. Brinda un modo de organizar el saber a partir de la materia prima que da la realidad y la práctica. Entonces, aquí nos dice esta autora argentina que el punto medular de la sistematización es la conversión de la práctica a la teoría, ¿sí? Que de repente suele ser confuso, suele ser como un hilo negro que no se conoce, como fundamento. Entonces, la sistematización nos va a dar esas respuestas y este camino de fundamentar epistémicamente la práctica. Otra autora también muy importante que habla de la sistematización de la práctica es Rosa María Cifuentes Gil, de Colombia. Ella nos dice su
definición, la sistematización de experiencias de intervención profesional en trabajo social es un proceso de construcción social del conocimiento que nos va a permitir reflexionar sobre la práctica para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. Puede aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente de la transformación de condiciones y de transformación de condiciones de inequidad, injusticia, discriminación y pobreza, que son elementos con los que trabajamos día a día en las instituciones, en cualquier área, asistencial, salud, jurídico, etcétera. Entonces, la sistematización va a posibilitar darle contenido, darle claridad a nuestras intervenciones, darle profundidad, relevancia social y también relevancia política a nuestras intervenciones. Esto nos dice la autora Rosa María Cifuentes Gil. Otro autor importante de los teóricos referentes acerca de la sistematización de la práctica es Óscar Jara, este académico de Perú. Nos indica en su definición de sistematización lo siguiente. La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y construcción descubre o explica la lógica del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervienen, cómo se relacionan entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que van a posibilitar apropiarse de los sentidos de las experiencias, van a permitir comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Esto nos dice el autor Óscar Jara. También tiene diversas publicaciones acerca de la sistematización. Si quieren conocer acerca de sistematización de la práctica en trabajo social, es uno de los autores que más se recomienda para inmiscuirse en este tema. Bien, y una definición desde nuestra visión, desde la perspectiva personal acerca de la sistematización de la práctica, tenemos que es un enfoque de creación cognoscitiva, es decir, de creación de conocimientos, que a través de los sucesos empíricos, de los sucesos prácticos, de lo que hacemos en la cotidianidad institucional, nos van a producir nuevas miradas de concebir la realidad y transformarla a través de un proceso de aprender, es decir, adquirir conocimiento, asimilarlo, comprenderlo y a través de la interacción con el entorno y los sujetos sociales. Nos va a permitir entonces aprender de estos usuarios, de esta comunidad o de estas familias que participen en nuestro proceso reflexivo con el fin de crear alternativas y orientaciones para procesos similares a los estudiados en la práctica. En este punto de creación de nuevos elementos y de sistematización de la práctica, desde nuestro ámbito profesional hemos creado dos instrumentos específicos. Uno es el esquema integral para el análisis familiar, que es un instrumento de organización para diagnósticos sociales, el cual analiza 14 ítems para nosotros poder intervenir adecuadamente nuestros diagnósticos. Dice el tipo de familia, la subtipología, nos dice también los tipos de comunicación, entre otros diversos elementos importantes. Y otro instrumento que acabamos también de generar, hablando
precisamente de la sesión, es un esquema para análisis familiar a través del ciclo vital familiar. Tenemos etapas del ciclo vital familiar, esto es específico en salud, y hemos delineado las acciones que debe cumplir o asumir la familia en ese ciclo vital, los factores de riesgo que puede tener ese tipo de familia en el ciclo que está ocurriendo, por ejemplo, la etapa de nido vacío, pues factores de riesgo en salud, enfermedades crónicas, tal vez abandono familiar, diversos factores. Y también hemos agregado otro elemento que es factores institucionales, donde dependiendo cada ciclo vital familiar son las instituciones acorde para ese ciclo vital de la familia. Por ejemplo, si hablamos ya del último ciclo de la familia en edad media o nido vacío, pues vamos a ver instituciones de asistencia social, centros del adulto mayor, otros asilos, en fin, diferentes instituciones que son acorde a ese tipo de población objetivo. Y se ha creado a través de sistematizar estas prácticas, dar la práctica institucional de salud, ese instrumento del ciclo vital familiar. Es una matriz que acabamos de terminar para una capacitación que vamos a dar en octubre, justamente en coordinación con la licenciada Fabiola Ángeles, que vamos a dictar para sus trabajadores sociales de la Delegación Norte de la Ciudad de México. Entonces, de esto se trata también la sistematización de la práctica, toda esta experiencia y todos estos procesos tan ricos que nos da la interacción con el otro, con las problemáticas, con los casos que son todos diferentes y cómo podemos crear estos instrumentos. Bien, vamos a hacer diferencia entre dos conceptos clave. La sistematización de información y la sistematización de experiencias. Tenemos que la sistematización de información es el ordenamiento, clasificación y catalogación de distintos tipos de datos. Y otro concepto que es la sistematización de experiencias es el proceso histórico, procesos históricos y complejos en los que intervienen diferentes actores y que se llevan a cabo en un contexto determinado, económico, social, cultural y en situaciones organizativas o institucionales particulares. Por ello, hablar de sistematizar experiencias alude a un esfuerzo cualitativamente más complejo que el decir que el que implica solamente clasificar datos, es decir, sistematizar informaciones. Entonces, la sistematización de experiencias es un proceso cognoscitivo, epistémico, que va a tomar un poquito más de reflexión teórica, nos va a tomar también más estudio de los usuarios, de la práctica. Entonces, hay que diferenciar estas dos formas de sistematización. Por ejemplo, nosotros con Mato en Excel podemos sistematizar información en cuanto a los informes, por ejemplo. Pero esa sistematización de información nos permite analizarla. Sin embargo, sistematización de experiencias es un proceso más complejo y más profundo, que nos va a permitir estar en un determinado contexto económico, social o de salud, como lo estamos viviendo actualmente con la pandemia. Es así que la sistematización de la práctica nos va a servir para 3 puntos clave. Nos sirve para que los actores realicen un análisis sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron de una manera y no de otra, cuáles fueron los resultados y para qué
y quiénes sirvieron estos resultados o estas acciones. Estas son algunas de las preguntas clave que son detonantes para la sistematización de la práctica. Como otro punto, nos indica también que debe provocar procesos de aprendizaje. Estas lecciones pueden estar destinadas a las mismas personas o grupos que han hecho la sistematización, puede mejorar su práctica en el futuro. O también puedan estar destinadas a que otras personas y equipos en otros lugares y momentos puedan apoyarse en la experiencia vivida para planificar y ejecutar sus propios proyectos. Es por eso la importancia de la sistematización, porque en otros países o en otros estados de la República pueden replicar sus acciones de éxito en una situación similar, con algún protocolo tal vez de intervención que hicieron para niñas que sufren abuso sexual, por ejemplo, ¿sí? Un modelo de intervención gracias a sistematización de la práctica para trabajar con adultos mayores, por ejemplo. Entonces, es la importancia de escribir y transformar todas estas experiencias sustantivas y después compartirlas para que otras personas, otros colegas puedan conocer estos protocolos o estos modelos de intervención. Nos dice también en el siguiente esquema que va a explicar por qué se obtuvieron esos resultados, extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura. Vamos con el eje temático número 3, pasos para sistematizar la práctica desde las voces de diversos teóricos. Bien, y tenemos aquí los elementos que nos indica Oscar Jara. Él nos dice que tiene 5 puntos centrales para la sistematización de la práctica. Nos dice que el punto número 1, el punto de partida. Punto número 2, formular un plan de sistematización con esas preguntas clave. Punto número 3, la recuperación del proceso vivido, es decir, vamos a reconstruir la historia de la experiencia y a ordenar y clasificar información. 4, vamos a hacer las reflexiones de fondo con un proceso de análisis, síntesis e interrelaciones y también interpretación crítica. Como punto 5, vamos a abordar los puntos de llegada, es decir, vamos a formular conclusiones, a generar recomendaciones y propuestas. Y del mismo modo vamos a generar una estrategia para comunicar los aprendizajes y las proyecciones, que esto es muy importante porque nosotros tal vez hicimos una sistematización excelente, sin embargo, si la dejamos impresa en un documento en la institución, que se quede nada más para los que pasen en esa institución, tener el impacto necesario. Entonces, es importante que ustedes la compartan a través tal vez de una revista electrónica, como una publicación institucional o como un documento de acceso libre, simplemente con subirlo a Google Drive. Sí, se puede compartir esas experiencias. Entonces, la estrategia de comunicación va a ser muy importante. Vamos a ver otra postura teórica acerca de la sistematización.
tenemos en otra postura teórica otro autor, Antonio Sandoval Ávila, que él también tiene un libro acerca de sistematización de la práctica. Él es académico e investigador de aquí de México y él nos dice que su proceso para sistematizar la práctica son 8 pasos. Número 1, la justificación. 2, los objetivos de la sistematización. 3, contextualización y reconstrucción de la práctica. 4, descripción de la práctica. 5, interpretación de la práctica reconstruida. 6, las conclusiones. 7, la perspectiva o visión a futuro. Y 8, la socialización de estos conocimientos. Estos serán los pasos clave de Antonio Sandoval Ávila. Bien, la autora María Gagneten de Argentina, que anteriormente la citábamos, nos dice que son 7 pasos clave desde su visión. La reconstrucción de la práctica. Punto 2, el análisis de la práctica. 3, la interpretación. 4, conceptualización. 5, generalización de la práctica. 6, conclusiones. Y 7, propuestas. Estos son algunos de los pasos clave. Obviamente, cada uno en sus libros, en sus documentos, ya tienen específicamente desarrollado cada paso. Aquí solamente les muestro algo muy introductorio. Y tenemos pasos de sistematización de elaboración propia, tomando en cuenta todos estos eventos importantes de la sistematización de la práctica. Nosotros hemos descrito con número 1 el esbozo de la experiencia, donde vamos a indicar los objetivos, el objetivo de sistematización y la delimitación. Como punto número 2, vamos al análisis y reconstrucción de la práctica. Vamos aquí a delimitar el enfoque de la sistematización que vamos a usar y los instrumentos de la sistematización que nos serán útiles. Como punto 3, vamos a generar reflexiones a profundidad e interpretación crítica de todas estas experiencias. Como punto 4, vamos a la relación de cierre y propuestas acerca de todo lo reflexionado anteriormente. Y como punto 5, vamos a la difusión y socialización de la práctica a través de compartir y publicar todos estos conocimientos. Bien, vamos con esta siguiente lámina, un esquema importante que inicia con una pregunta. Nos dice, ¿por qué no se sistematiza en trabajo social? Vamos a ver por qué no se hace. Tenemos aquí 3 posturas importantes del por qué no se sistematiza. Y punto número 1, por su aparente complejidad, es porque no se sistematiza la práctica. Aparece como algo muy complicado o reservado a especialistas en la materia, que exige un instrumental preciso y un tiempo largo de dedicación. Por eso, un punto del por qué no se sistematiza en trabajo social. Porque parece muy difícil, tal vez no hay tiempo con la cotidianidad institucional tan absorbente. Entonces, es uno de los puntos. Nos dice también otro punto, el autor Oscar Jara, del por qué no se sistematiza, por la falta de claridad en varios aspectos. No se tiene una definición precisa, pues se confunde con la clasificación y ordenamiento de datos, con la investigación o con la evaluación, incluso con la documentación o registro de experiencias. ¿Es un proceso o es un producto? En este segundo caso, será una memoria descriptiva que documenta lo que se ha hecho
o es un informe analítico e interpretativo. Entonces, nos dice el autor Oscar Jara que por estas diversas miradas también no se sistematiza, porque al profesionista no lo tiene claro todavía la sistematización de la práctica. Y como último punto, nos dice también que no se sistematiza por falta de políticas institucionales u organizativas al respecto. No es común en las organizaciones o instituciones tener una política de sistematización, como sí se tiene tal vez para la planificación o para la evaluación, ¿sí? Que estos son procesos rigurosos que se tienen en todas las instituciones. En todas las instituciones se planifica con programas por meses o anuales de trabajo y también se evalúa, ¿sí? Son procesos importantes. Sin embargo, no hay un proceso que obligue a sistematizar la práctica. En general, se ve como algo que se hará esporádicamente o una vez que el proyecto haya terminado. La excusa más recurrente por qué no se puede sistematizar, aunque se quiera hacerlo, es porque no se tiene el tiempo. Es decir, es una tarea que parece importante, pero que en la práctica no se le da prioridad. Es decir, que como no está obligada en estos estatutos institucionales la sistematización de la práctica, pues es una acción que se va relegando. Como no es obligatoria y también va con un proceso arduo y de mucho tiempo, se va relegando estas acciones. Bien, resumiendo algunas de las múltiples utilidades de la sistematización de la práctica, tenemos que la sistematización nos va a ayudar a comprender más profundamente nuestras experiencias y a asegurarlas. Nos va a permitir intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares. Nos va a permitir contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de las experiencias. Luego, de repente, ahora que he estado capacitando en línea todo este año por la contingencia, de repente, para hacer diagnósticos o para fundamentar nuestra práctica, buscamos libros o elementos de cómo hacer un diagnóstico, qué elementos tomar y todas estas cuestiones. Y hay documentos que son de otros países. Entonces, si nosotros sistematizáramos nuestra práctica, tendríamos documentos de aquí de México que sería más fácil comprenderlos, porque otros archivos de repente son otras instituciones, otro lenguaje, entonces se complica un poco más porque la visión es diferente. Entonces es por eso también la importancia de la sistematización desde el local. Otro punto importante nos menciona para retroalimentar orientaciones y directrices de proyectos o instituciones grandes a partir de los aprendizajes concretos que vienen de diversas experiencias particulares. En este sentido, lo que mencionaba la licenciada Fabi en la conferencia, a través de este primer concurso del reconocimiento a la práctica del trabajador social ante la contingencia de COVID-19 que se genera en su delegación en la zona norte del Distrito Federal, se sistematiza y se realza todas estas actividades y vamos a tener un proceso que es el último paso, un proceso de difusión de todos estos colegas que participaron a través de las diversas categorías, haciendo un ensayo, haciendo un video, haciendo un periódico mural, etcétera. Vamos a sistematizar todo ese proyecto y vamos a generar un número de edición especial de la revista Caleidoscopio que va a salir el año que viene
va a dedicar exclusivamente ese número de la revista a difundir estas prácticas que realizaron nuestros colegas del IMSS en la Ciudad de México Norte. Entonces, de esto es lo que se trata también con la sistematización, que otras personas conozcan y a través de estas experiencias de éxito puedan ser replicados. Y como otro punto nos dice que también la sistematización va a permitir fortalecer la identidad colectiva de una institución u organización, o en este caso de un gremio también, que es tan importante en trabajo social. Y vamos a abordar el último tema, la escritura creativa en la nueva normalidad, el proceso de compartir praxis innovadoras. En el contexto sanitario actual, en el que nos encontramos inmersos por la pandemia COVID-19, ha cambiado nuestro modus vivendi y nuestras acciones estratégicas institucionales. Estas deben ser una oportunidad, puente para deconstruir nuestra práctica con miras hacia una segunda sistematización en trabajo social. Que esta sistematización esté enmarcada en los procesos de la tecnología y la modernidad institucional. En este sentido, acotamos un esquema de 5 fases para la escritura creativa en trabajo social a través de este proceso metodológico. En este esquema tenemos en nuestra fase 1, para nosotros poder escribir esta sistematización de la práctica, vamos a delimitar el tema y hacer la búsqueda de información de este tema. La búsqueda de información es importante señalar que deben ser artículos o libros que sean de carácter local de México y también que sean no mayor a 10 años de publicación. También es lo que se busca, que sea una información actual. Es lo más recomendable. Sin embargo, si no se encuentra de información tan actual, se puede combinar con información de otros años. Como fase 2, nos indica que tendremos la selección de subtemas y depuración de la información. Vamos a analizar, por ejemplo, si yo quiero estudiar las interacciones familiares en el contexto de la nueva normalidad, vamos a ver qué subtemas voy a utilizar. La definición de familias, los ciclos vital de la familia, las problemáticas de la familia, los modos de intervención de trabajo social con las familias, en las instituciones. Entonces, ahí vamos a ver, dependiendo de nuestro tema, los subtemas y vamos a ir depurando información de la que buscamos en el paso anterior. Como fase 3, vamos al análisis de toda esta información. Vamos a empezar a ver qué nos dicen diversos autores, tal vez del ciclo de la familia. Algunos dicen 5 pasos, otros 7 pasos. Vamos nosotros a leer detenidamente cada archivo y al análisis a profundidad de todos estos elementos que nos muestran. Y como fase 4, vamos a tener la triangulación teórica y construcción del conocimiento, que esto es muy importante porque de repente no se construye conocimiento propio o no se triangula adecuadamente. Entonces, es importante que se haga esta construcción teórica de manera adecuada. La triangulación teórica será analizar estas diversas miradas de otros autores y generar nuestras propias analíticas y teóricas acerca de ese elemento que se esté abordando. De eso se trata la triangulación teórica. Y como último punto, tenemos también que ser importante en nuestra fase 5 para la escritura creativa en trabajo social,
La fase 5, la revisión final y el pulido de los datos. En la revisión final hay que tener cuidado en ver que las referencias estén adecuadas, los cuadros estén bien alineados, en que estén los errores ortográficos, de repente ponemos una S de más y todas estas cuestiones ya un poquito más que son de figura y no tanto de fondo, ¿sí? Vamos a analizar esto. Y puede ser esta revisión junto con otro compañero. De repente nosotros lo podemos ver bien, pero si tenemos tal vez ayuda de otra persona, se puede analizar mejor la información. Bien, tenemos también en la siguiente diapositiva siguiendo con estos elementos importantes de la escritura creativa. Tenemos las herramientas para la escritura creativa. Vamos a ver cuáles serán estas herramientas. Algunas de estas herramientas será usar un lenguaje técnico y claro, también utilizar palabras análogas o sinónimos, de repente pueden usar, repiten mucho una palabra, entonces utilizar sinónimos para que el texto se escuche y se vea mejor. Utilizar conectores textuales. Hay muchas páginas en Facebook que de repente lanzan sus páginas de investigación o de elaboración de tesis y enfocadas a todos estos temas, que de repente lanzan sus imágenes de estos conectores textuales para inicio de texto, para seguimiento de texto o para cierre de texto. Entonces, son imágenes muy sencillas que ustedes pueden tener a la mano al momento de escribir. Apoyarse de esquemas y de gráficos. Esto me parece a mí muy importante porque de repente también un texto plano de letras, cansa al lector que nos está analizando. Entonces, de repente ponerle un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un esquema, un gráfico, va a permitir darle otra forma a nuestro texto. Entonces, es importante que apoyemos de esquemas o gráficos de nuestro, de nuestro artículo. Y como último punto, la revisión del texto por otros y también la lectura en voz alta de nuestro artículo, de lo que estamos escribiendo, también va a ser un elemento esencial. Bien, y en la siguiente lámina tenemos elementos que integran un artículo académico. Vamos a definir qué tipo de texto es, si es un artículo, un ensayo, una reseña, una sistematización de la práctica. Como punto 2, en cuanto al ordenamiento, está el título del artículo. Este título debe ser claro, conciso y cautivador hacia el lector. El título generalmente es lo que se escribe junto con los subtemas, lo que se van delineando ya al final. El título se da ya cuando vimos los subtemas, ya cuando analizamos toda la información. Generalmente podemos tener una idea como quiero escribir de trabajo social comunitario. Sin embargo, cuando ya hacemos el análisis de los ejes temáticos, leímos a los otros autores y generamos nuestras propias propuestas, le podemos poner otro subtema o añadir otro contenido al título. Entonces, el título se recomienda que se genere hasta el final.
dar un resumen del texto, palabras clave, introducción, desarrollo, resultados de la investigación. En algunos casos se utilizan las entrevistas, las encuestas mostraron estos resultados. Pueden o no tener resultados de la investigación. Por ejemplo, mis análisis son más de corte documental y bibliográfico, no tanto de corte experimental con encuestas. Entonces, yo omito la parte de los resultados de investigación porque mis análisis son meramente comparativos de textos y de creación propia acerca de un determinado tema. Sin embargo, los que realizan investigación-acción en la práctica pueden sí utilizar diversos instrumentos como alguna entrevista a profundidad, alguna encuesta, para analizar algún determinado tema. Un punto importante será las conclusiones o consideraciones finales, donde se debe asumir una postura crítica, referir los elementos sustantivos de la investigación y también mencionar los nuevos conocimientos. Y como último punto estarán referencias bibliográficas, que serán el formato considerado para esa revista, puede ser la regla Zappa, con Vancouver, etc. Bien, y como parte de las consideraciones finales, tenemos, ya para cerrar esta intervención, queda como reto sobre la mesa generar una cultura de investigación, lectura y escritura, porque son procesos que nos permitirán tener un panorama más amplio de los problemas sociales, que permitirán que hilemos la teoría con la realidad de los casos a los que nos enfrentamos en las instituciones. La lectura nos permitirá enriquecer nuestro bagaje cultural de conocimiento y nuestro léxico. Y la escritura que despertará la parte creativa y generará un constructo cognoscente de nuestros procesos empíricos de día con día. Entonces, si nosotros empezamos este proceso de análisis a profundidad, de reflexión, de prácticas, de empezar a leer más, vamos a darnos cuenta de cómo nuestro léxico empieza a crecer. Desde el punto que leemos a otros autores, vemos sus puntos de diferencia, tal vez encontramos palabras que no conocemos, entonces hay que buscarlas y después ya la usamos en nuestras intervenciones, en los artículos que escribamos. Entonces, la lectura y la reflexión y la investigación son elementos muy importantes que constituirán el corpus metodológico de la sistematización de la práctica, que es uno de los retos ante esta nueva normalidad, porque se han generado acciones nuevas, enmarcadas precisamente en esta aldea global, en este proceso de tecnologías de la información y comunicación. Entonces es importante que nosotros compartamos todo este tipo de experiencias que son enriquecedoras para la práctica. Con esto terminaría. Aquí se muestran las referencias bibliográficas. Hay textos que ustedes pueden leer de sistematización. Si quieren esta presentación de PowerPoint, me envían un correo y se las envío, se las envío electrónico. ¿Sale? Entonces, cerraríamos con esto. Aquí están mis datos, está mi correo electrónico, para quien quiera alguna asesoría a las diapositivas, pueden tener este acceso al material sin ningún problema. Voy a ir a la parte de las preguntas, voy a dejar 5 minutos de preguntas o comentarios para leerlos aquí en el chat de este video.
Bien, voy a dar a lectura los comentarios. Bien, nos dice Isela Ortega, la sistematización, un tema de gran importancia para el avance del. Sí, exacto, Isela, es muy importante la sistematización de estas experiencias. Isela Ortega nos comparte. Mimi Martínez Maestro nos sigue también. Saludos. Nelsi nos dice muchas gracias por la presentación. Un excelente tema. Osiris Cisneros, saludos y felicidades a la ponente y a todo el equipo organizador. Soraya Carlos dice, un gusto compartir un tema clave. Saludos, Soraya, hasta Ecuador. Había un problema ahí con las imágenes, entonces pueden acceder al PowerPoint para que no se preocupen y puedan volver a escuchar la conferencia ya con sus diapositivas. ¿Vieron ahí alguna duda con alguna información presentada? Jenny Zambrano nos dice saludos desde Ecuador. Alejandra García Bundis nos dice presente. Rubalcaba, la importancia de la sistematización. Soraya nos dice brillante presentación. Alejandra García nos dice muy buen tema. Felicitaciones, gracias Ale. Betty Godínez nos dice excelente ponencia. Tenemos una pregunta aquí. Hola, Elena nos dice, gracias a todos los expositores por compartir sus conocimientos y al comité organizador por llevar a cabo estas jornadas virtuales. A seguir cuidándonos. Gracias, Olga Elena, por seguirnos. Gaby Macías nos dice, hola maestra, soy estudiante y ¿cómo es que puedo saber si mi sistematización está correctamente realizada? Gaby, depende del autor que estés utilizando. Serán los pasos, los instrumentos que tú tengas que utilizar con el acompañamiento docente, pues ya te irá indicando si hay errores, si hay que modificar algo. Entonces, con las lecturas, tú puedes ir analizando si vas adecuadamente, lo que sugiere el acompañamiento para que veas las dos perspectivas. Mándanos un correo, Gaby, y te pasamos los libros de sistematización que usamos, ¿sale? Claudia Velázquez, felicidades a la ponente. Gracias, Claudia. Adriana Soledad, muchas gracias, Jacqueline. Muy buena participación. Gracias, Adriana. Lupita Cruz Ramírez, ¿cómo se puede sistematizar si no tienes apoyo por el equipo? Bueno, esto es común, ¿eh? A veces no hay apoyo del equipo, ni de los directivos, ni hay tiempo en ocasiones. Entonces son factores que están en contra. Sin embargo, cuando queremos realizar una actividad, pues buscamos los caminos, buscamos los aliados estratégicos y buscamos todos los elementos para que nosotros podamos realizar estas actividades.
¿sí? Nos vamos a encontrar muy comúnmente con este tipo de obstáculos, sin embargo, tenemos que ser creativos para conseguir los caminos adecuados. Nos dice otro comentario, Lourdes Mireya. Sistematización, una herramienta útil y muy necesaria para el quehacer profesional. Muchas gracias. Saludos, Lourdes. Coral Pérez nos dice, la sistematización es un procedimiento de gran importancia dentro del cumplimiento de los objetivos para el trabajador social. Así es, Coral, saludos. Liliana Jordan. Gracias, excelente ponencia de gran utilidad. Este tema clave de la sistematización. Gracias. Nos dice Blanca Ramírez, excelente tema, muchas gracias por sus conocimientos. Gracias, Blanca. Claudia Bundis, gracias por sus conocimientos compartidos. Gracias, Claudia. Lupita Cruz, felicidades por la ponencia. Saludos, Lupita. Norma Olazaba, gracias por su ponencia. Tenemos la tarea de valorar la importancia de documentar y sistematizar nuestras actividades para así darle valor a los diversos indicadores de nuestras instituciones. Así es, Norma, es un trabajo no imposible. Gracias por su ponencia. Gaby Macías, ¿me podría apoyar con su correo? Sí, se los anoto ahorita en el chat, Gaby, o me mandas un inbox y te envío las diapositivas. Sabi Vedal, felicidades, excelente presentación. Gracias, Sabi. Tommy Ramos Negrete, excelente tema, muchas felicidades. Gracias, Tommy. Blanca Ramírez nos dice, felicidades, Lick, Jacqueline, muchas gracias, un tema muy importante. Gracias a ustedes por escucharnos, por compartir este tiempo con nosotros. Les voy a subir estas diapositivas en un link para que las descarguen más fácil y puedan tener esta información que se abordó el día de hoy, ¿sale? Si no tienen alguna otra pregunta o comentario, estoy aquí leyéndolos en tiempo real para ya cerrar mi intervención, no sin antes agradecer al equipo organizador de estas jornadas, a mis compañeros ponentes también, queridos amigos todos, la licenciada Aurora, que nos habló de la salud mental el día de ayer, un tema estratégico y clave en esta contingencia, al maestro René Álvarez de la Ciudad de México, acerca también de una línea de investigación que yo también desarrollo, que son las tecnologías de la información, y que nos habló también de su proyecto Trabajos en Acción México, que desarrolla en la Ciudad de México. A nuestra querida amiga también, la licenciada Fabiola Ángeles, coordinadora delegacional de Trabajo Social, con la que estamos haciendo proyectos bien interesantes para transformar la labor del trabajador social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es nuestra casa, nuestra segunda casa. Entonces, un tema también bien interesante que nos trató acerca de todas estas acciones que realiza el trabajador social. Leyendo ya unos últimos comentarios, cierro. Citlali Rodríguez nos dice, gracias, la sistematización, una herramienta muy importante. Así es, Citlali. Olivia Graciela Rubalcaba, gracias. Betty Godínez, gracias. Y Gloria Marcela, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a dar por cerrado mi intervención del día de hoy y nos estamos viendo por otros espacios
académicos virtuales, esperando sea de manera presencial pronto. Un saludo a todos, hay que seguirnos cuidando y teniendo las medidas de higiene para seguir con acciones de prevención ante esta contingencia. Un abrazo a todos.